Hola, muy buenos días. Mi nombre es Germán Ríos y voy a estar con ustedes durante este curso de aula invertida o bien Flip Classroom. Muy bien, vamos a empezar. Aula invertida. Bueno, ¿qué es el aula invertida? Vamos a comenzar por la parte pedagógica, por la definición estándar de qué es el aula invertida. Y bueno, tenemos aquí que es un modelo pedagógico que traslada fuera del aula determinados aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, eso para todos nosotros hace sentido porque todos somos maestros y conocemos de pedagogía. Pero bien, si nos vamos a otras palabras, a palabras simples, el aula invertida quiere que los estudiantes se familiaricen de forma independiente con el material antes de que inicie la clase. Eso quiere decir que estamos moviendo la parte teórica antes de que comience la clase en el aula. Y bueno, después vamos a utilizar el tiempo de clase para profundizar la comprensión de los temas que estamos viendo con actividades apropiadas que con nosotros como maestros estamos creando para los alumnos, utilizando obviamente actividades grupales, proyectos, actividades de laboratorio, debates que estamos tratando de hacer aquí. Estamos fomentando la participación del estudiante en la clase. Muy bien, aquí es donde hay un cambio, ¿no? Y el maestro pasa de ser quien tiene el conocimiento a una parte que es simplemente una guía para el estudiante. Y por su parte, bueno, esta es la parte invertida. Los estudiantes, por su parte, ya no se consideran receptáculos, ya no van a ellos simplemente estar ahí escuchando, teniendo un input de los conocimientos que el maestro, el docente está transmitiendo, sino que ellos se van a convertir en protagonistas de su propio aprendizaje. Bueno, Flip Classroom o el aula invertida tiene 4 pilares básicos que los estamos viendo aquí. Que bueno, por sus siglas en inglés tenemos FLIP, y el primero es Flexible Environment, then we have Learning Culture, and then we have Intentional Content, y bueno, por finalizar tenemos a Professional Educator. Y si nos vamos a revisar cada uno de ellos, bueno, tenemos el entorno flexible, que es la F, donde nosotros estamos propiciando, estableciendo los espacios y los tiempos que permitan a nuestros estudiantes interactuar y reflexionar sobre el aprendizaje que necesitan. Se observa a los estudiantes continuamente y se hacen los ajustes que se van a necesitar. Y bueno, finalmente propiciamos que los estudiantes aprendan el contenido con diferentes actividades de diferentes formas. Bien, nos vamos a la cultura del aprendizaje, donde vamos a propiciar y vamos a dar oportunidades a nuestros estudiantes que ellos investiguen sin que el maestro, sin que nosotros seamos el centro de atención. Y bueno, acomodamos las actividades y las hacemos accesibles a los estudiantes a través de diferentes formas y vamos a dar una retroalimentación para cada uno de ellos. Bien, ¿qué es el contenido intencional? Damos oportunidad a los conceptos que estamos utilizando en nuestra clase y seleccionamos contenido especial para nuestros temas y hacemos que ese contenido sea accesible para todos nuestros estudiantes en cualquier momento. Y bueno, finalmente tenemos al educador profesional, y como educador profesional vamos a estar a la disposición de nuestros estudiantes, ya sea individualmente o grupalmente. Vamos a tener evaluaciones formativas continuamente a través de nuestros temas, de nuestras clases, para poder dar información a nuestros estudiantes donde la necesiten. Y también, pues obviamente vamos a colaborar con otros compañeros docentes para poder respaldar la información, hacer la práctica para todos nuestros estudiantes. Nuevamente tenemos aquí lo que es Flip Learning, por sus siglas en inglés tenemos Flexible Environment, Learning Culture, Intentional Content and Professional Educator. Eso es lo que hace la palabra flip, y que casualmente es un juego de palabras que nos funciona para invertida, aula invertida. Pero
hay una mejor manera de contrastar el aula invertida y es ponerlo en contraste con la clase tradicional para poder comprender cuál es la diferencia entre una y otra. Bien, en una clase tradicional tenemos el rol del docente y el rol del estudiante. Bien, en una clase tradicional, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, el rol del docente comienza la clase con un repaso de la sesión anterior, de la clase anterior. Retomamos qué vimos ayer, ¿ok? Y después explicamos los contenidos nuevos del día, qué vamos a ver hoy en nuestra clase. Y por su parte, el rol del estudiante, ¿qué es lo que hacen? Bueno, están ellos atentos al docente, están escuchando, están tomando apuntes, esperemos que lo estén haciendo. Se explican los contenidos nuevos del día, ¿ok? Se resuelve un ejercicio, un problema relacionado a lo que se está viendo el día de hoy. Se resuelven algunas dudas si nos queda tiempo porque ya se nos fue la clase en hacer el repaso, dar los temas nuevos y explicar lo que estamos haciendo, explicar el ejercicio y tratar de resolverlo. Y bueno, las dudas que se alcanzaban a resolver en clase, muy bien. Y las que no, pues quedarán de tarea o quedarán para mañana. Y si algún estudiante se quedó con alguna duda, pues esperemos la haga el día de mañana. Si no, ya se quedó la duda ahí. Y se asigna una tarea para el día de mañana. ¿Cuál es el problema con esta estructura de clase? Que el docente no va a estar presente para resolver las dudas de los estudiantes durante la tarea, si es que hubiera alguna duda. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el estudiante va a tratar de resolver el problema como pueda, probablemente correctamente o incorrectamente, o finalmente pues lo va a terminar pidiendo a un compañero la respuesta, obtiene la respuesta, pero no tiene el conocimiento de cómo se realizó ese problema, finalmente termina copiándolo. Entonces, en una clase tradicional tenemos que la mayor parte de la clase de la explicación se va en la explicación, casi un 70% se va en el repaso y la explicación, y tenemos los roles. Tenemos el estudiante como un rol pasivo donde solo escucha, toma notas y memoriza, y tenemos el rol del transmisor, que es el rol del docente, está dando el conocimiento y simplemente se repiten contenidos. Ahora, vámonos a la otra parte, lo que estamos tratando de explicar aquí, que es el aula invertida, ¿ok? En el aula invertida lo que hacemos es que el docente, nosotros enviamos el tema, el contenido antes de la clase, ¿ok? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero en resumido, tenemos algo como esto, donde estamos viendo un video que hicimos nosotros, o bien que lo seleccionamos, lo filtramos de internet con el tema que estamos explicando. Existe una autoevaluación para el estudiante que nos sirve a nosotros como docentes para comprobar que el estudiante vio ese video un día antes o unos minutos antes, con que sea antes de la clase, ¿no? Es importante que hagamos autoevaluaciones cortas que nos permitan simplemente verificar que el estudiante repasó el video. Y bien, bueno, se van a identificar posibles dudas para el repaso de la clase. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las respuestas que nos están dando esas autoevaluaciones. ¿Por qué? Porque como van a ser también de una forma en línea, pues nosotros vamos a obtener las calificaciones de esos pequeños quizzes y bueno, podemos identificar dónde el estudiante está fallando, en qué tema, en qué estructura, en qué pregunta, y a partir de ahí podemos preparar el tema o los repasos que se van a dar al día siguiente o en la clase siguiente. ¿Qué pasa? Ahora, en clase, el estudiante un día antes, una sesión antes, ya vio, se preparó con el tema y va a llegar al aula. Entonces, como los estudiantes ya vieron la estructura, lo que vamos a hacer nosotros en clase es que vamos a aprovechar ese tiempo para resolver los ejercicios y dudas puntuales de cierto ejercicio. Ya no vamos a dar la explicación, sino vamos a entrar directamente a la resolución de problemas y dudas, ¿ok? Y bueno, aquí el docente, nosotros vamos a estar presentes para todas las dudas que los estudiantes pudieran tener. Y ahora, en vez de ese 70% que se perdía en la explicación, bueno, le ganamos tiempo porque ahora en su totalidad, casi en su totalidad, el 90% de la clase se nos va a ir en práctica, ¿ok? Porque la clase se ve previamente en casa. Bueno, si nos vamos a la taxonomía de Bloom, ¿cómo aprendemos? Tenemos que en el modelo tradicional, la mayor parte de la clase se va en
recordar y comprender. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora aquí es vamos a voltear ese modelo y nos vamos a ir, que ahora la mayor parte de la clase se va a ir en aplicar y analizar. ¿Por qué? Porque la parte de la clase donde ellos tienen que comprender y recordar se está llevando antes en casa. Entonces, cuando lo cambiamos, simplemente estamos moviendo el tiempo de la clase a casa, o sea, el tiempo de comprender la clase, y al salón de clases simplemente estamos llegando a aplicar y analizar esos contenidos, esos conocimientos. Y para cerrar este video, nos quedamos con la pregunta de ¿cuál es el objetivo de la clase invertida?